buenas tardes, bienvenidas a En Busca de Virtud. Yo soy Luz Ramírez. Hoy lunes estamos dándole la bienvenida a esta semana de julio que ya nos está llevando al final de este mes. Ya estamos anticipando el inicio de agosto en una semana más. Así que pues disfrutemos a los que están de vacaciones de los últimos días que nos quedan de vacaciones. Bueno. Hablemos de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que es el cinturón de la verdad. La verdad que la palabra de Dios es maravillosa y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé un poco más de entendimiento y añada sabiduría a nuestras vidas a través de la luz de su palabra, para que podamos conocerlo más y para que podamos deleitarnos más en Él y en sus promesas. Bien, entonces enfoquémonos en el tema de esta tarde, el cinto de la verdad. Oremos. Mi buen Señor, en esta tarde queremos darte las gracias porque eres bueno. Señor, estamos agradecidos porque eres fiel. Padre, en esta tarde sabemos que tú en tu fidelidad nos has bendecido con la riqueza de tu palabra. Y esa palabra no la podemos entender con sabiduría humana, con nuestro intelecto natural. Literalmente necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos abra este tesoro a nuestro entendimiento y podamos deleitarnos en ella y podamos enriquecernos en tu palabra. Por eso yo te suplico que espíritu de revelación y sabiduría venga a nosotros, Señor, en esta hora. Y pedimos que el Espíritu Santo, que es el Maestro y el cual nos revelará todas las cosas, nos enseñe, nos instruya, para que podamos ponernos en orden, para que podamos ser firmes y para que podamos ser leales a ti. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús y gracias Dios porque eres bueno. Amén. Bien, el cinturón de la verdad. Vamos a tomar un poco de la palabra de Dios para crear una base para este tema y de ahí entramos al tema de esta tarde. Para la base quisiera empezar con Isaías 11:5 que dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta es una palabra que está profetizando la persona de Jesús, está profetizando el carácter del Mesías, está adelantándonos que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia, el cinto de sus lomos, que está en Isaías 11:5, nos enseña en su traducción Sedec, que se traduce como rectitud, lo que está conforme al carácter de Dios. Entonces Jesús hacía no solo lo que era bueno, sino que hacía lo que era justo, lo que era recto, lo que era fiel a la palabra del Padre. Y cuando escudriñamos la palabra cinto, cinto es aquello que sostiene, ¿verdad? Sostiene, en este caso, su túnica la sostenía pegada a su cuerpo. Cinto también se traduce como algo que fortalece, que prepara y fortalece para la acción. Por ejemplo, el cinturón, al rodear la cintura, hacía que la túnica estuviera firme, estuviera segura y lo preparaba para su jornada. Entonces el cinto prepara y fortalece para la acción. ¿Por qué? Porque evita que tropiece en su vestidura, le da soporte a su cuerpo, le da estabilidad, un lugar en donde, por ejemplo, podía centrarse la energía de su cuerpo. Bien, entonces Jesús a través de esta palabra nos enseña, porque Jesús es la palabra, que cuando dice que la justicia es el cinto de sus lomos, nos está dejando saber que Jesús no actuaba por orgullo, sino que actuaba con temor al Padre. O sea, no hacía las cosas por una satisfacción personal, ni por una gratificación personal o por conveniencia,
sino que todo lo que Jesús hizo en la tierra siempre fue conforme a la voluntad del Padre. Por eso en Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, todo lo que le agrada al Padre empieza desde el pensamiento, los sentimientos, las decisiones y las, las acciones que tomamos. Por esta razón, cuando nos dice que la justicia es el cinto de sus lomos, entendemos que los pensamientos de Jesús eran justos, sus palabras eran justas, sus decisiones eran justas y los juicios de Jesús son justos. Eran, son y seguirán siendo. Entonces, por eso en Gálatas nos dice la palabra de Dios lo siguiente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Antes no teníamos eh, en nosotros rectitud, no había en nosotros luz, estábamos en tinieblas, en la oscuridad. Entonces no había un cinturón de que poner en nuestros lomos, porque no teníamos en nosotros justicia. Ahora podemos hablar de la justicia porque por medio de Cristo Jesús somos justos y ahora podemos ponernos el cinturón de la justicia. Ahora podemos revestirnos de Cristo. ¿Por qué dice revestirnos? Porque estamos vestidos de injusticia, vestidos de maldad, vestidos de cosas corruptas, pero lo que Él quiere es que nos quitemos esa vestidura y nos vistamos de Cristo y nos pongamos el cinto de la verdad. Entonces, esto lo encontramos en Efesios 6:14, donde nos da un mandato el Señor por medio de la palabra y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para poder tener los lomos ceñidos con justicia, tenemos que estar ceñidos con la verdad. Entonces, ¿qué significa la palabra verdad? En el Nuevo Testamento la palabra griega es aletheia. Aletheia significa lo que es leal, lo que corresponde a la realidad, lo que no está oculto ni engaña, lo que permanece firme y es confiable. Entonces, esto a mí me llama la atención porque una de las cosas que vemos en el carácter de Dios es que cuando habla de que se ceñía sus lomos con justicia, está hablando de que Jesús estaba dentro de un orden. Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre. Entonces, estar ceñido de justicia es hacer siempre lo correcto, mientras que cuando está hablando de que su cinto era también que estaba ceñido de fidelidad, nos está enseñando de que no importa lo difícil que se pusieron las circunstancias, no importa lo difícil que esté ahorita el caminar, permanece firme, permanece leal, porque entiende que la verdad lo sostiene. Entonces, recapitulando, antes de seguir adelante, Jesús estaba con sus lomos ceñidos de justicia y también ceñidos de fidelidad. Entonces, justicia es hacer lo recto, lo correcto, lo que al Padre le agrada. Y cuando está ceñido de fidelidad es que se mantiene en esa rectitud sin importar el desafío. Entonces, Jesús, cuando nos está enseñando a través de la palabra, que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad, como lo dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nos está diciendo, vístete con la realidad, ¿verdad? Vístete con lo que es real, porque la verdad no engaña, la verdad no tiene nada oculto, la verdad no tiene mentira, la verdad no tiene trueque, no tiene ah, sorpresas escondidas, sino que la verdad es siempre hablando de la realidad.
Entonces nosotros no estamos conscientes de lo que es real. Hay veces que estamos haciendo acciones, tomando decisiones que nos llevan a acciones que no le agradan al Padre. Y estas decisiones fueron tomadas por verdades a medias o por mentiras bien orquestadas, ya sea por nosotros mismos, por la ignorancia de la palabra de Dios o porque Satanás ha propuesto y ha planificado engañarnos para que caminemos en una realidad que no es la de Dios. Entonces, la idea de caminar en la verdad o de ceñirlos en la verdad representa esa acción de quitarte el quitar el velo, remover la cortina obscura que nos impide ver la verdad de nuestra persona, la verdad de nuestra situación, la verdad de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué produce la verdad en cada uno de nosotros cuando nos ceñimos de verdad? Una de las cosas que la verdad produce es libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, conocer la verdad es conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y es veraz. Y esa verdad nos deja ver nuestra realidad, no para que nos quedemos en una realidad limitante o una realidad desorganizada o una realidad infructífera, sino para que al ver la realidad, al ver cómo verdaderamente son las cosas, podamos deshacer, destruir, derribar, derrocar al enemigo y a todas sus estructuras de manipulación, de mentira, que mantienen al cristiano estéril, infructífero, triste, pobre y sin dirección. Entonces la verdad viene a liberarnos de realidades falsas. Cuando una persona quiere entender esto y se le dificulta un poco, yo usaría la analogía del desierto. Cuando una persona entra al desierto, ve la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es una tierra llana o árida, que no se le ve fin, que estás consciente que el calor del día la cubre y el frío de la noche también, que van a haber tormentas de arena y que no hay agua en las próximas millas. Entonces, cuando empieza una persona a atravesar el desierto, hay veces que la brutalidad del sol y del calor provocan que tengan como espejismos o alusiones de algo, imaginándose que hay algo o alguien cerca de la persona, pero no es una realidad, sino es una visión provocada por el calor, la deshidratación y también la desesperación. Pero lo que está viendo la persona no es real, es solo una imagen creada con la mente. Entonces, cuando conocemos la verdad, te deja ver las cosas como son y remueve todo espejismo. Y al quitar todo espejismo del camino, entonces podemos ser libres. ¿Por qué? Y haciendo libres, conociendo nuestra realidad, podemos tomar decisiones que nos van a beneficiar. Por esta razón, cuando somos lúcidos a la palabra de Dios, cuando ya no estamos distraídos, cuando ya no estamos desenfocados, cuando ya no estamos interrumpiendo la voluntad de nuestras vidas con terceras cosas, sino que nos enfocamos al 100, podemos eliminar todo espejismo y podemos eliminar las distracciones y podemos eliminar la pérdida de tiempo y decir, bueno, ya conozco mi posición,
conozco en dónde estoy parado, mi realidad, y ahora voy a tomar decisiones sabias. Y eso trae libertad. Eso verdaderamente trae libertad. Bien, entonces, cuando empezamos a entrar a la libertad, el efecto que le sigue es la santificación. Por eso Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, conocer la verdad, conocer la realidad de las cosas, nos trae, nos lleva, nos proyecta, nos dimensiona a la santidad. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque en el camino de la santidad es donde vamos a lograr el nivel que Jesús dijo que alcanzaríamos, donde mayores cosas que las que Él hizo, haríamos nosotros. Porque Él manifestó el reino de Dios en la tierra, precisamente porque como que caminaba en santidad, todas las cosas se sujetaban a Él. Entonces, todas las cosas se sujetan conforme nosotros nos sujetamos a la verdad. Y cuando nos sujetamos a la verdad es difícil sujetarte a la verdad y no entrar a la dimensión de santidad y a la dimensión donde cuando estás bajo sujeción, todas las cosas se sujetan. Entonces, esto nos da dirección. Ya no vamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta. Estamos tomando dirección conforme a la voluntad del Padre. Entonces se cumple en nosotros lo que Jesús declaró. Ya no hago lo, ya no hago lo que a mí me agrada o lo que a mí me place. Hago lo que al Padre le place, lo que al Padre le alegra, lo que el Padre ha decidido que yo haga. Y eso nos transforma. Entonces la verdad confronta el pecado, corrige el corazón y nos conforma a la imagen de Cristo. Entonces la verdad no solo informa, la verdad nos cambia. Entonces avancemos. Jesús es la verdad. Apocalipsis 13:19 dice, y sus ropas estaban teñidas de sangre, y su nombre era la palabra de Dios. Pues Jesús es la verdad. Cuando abrazas a Jesús y abrazas su palabra, la verdad que es Él habita en nuestros corazones, mora en nuestros corazones y obra a través de nosotros. Notemos un dato importante. Jesús no dijo, yo conozco la verdad. Él no dijo, como embajador del reino, yo conozco la verdad y se las voy a enseñar. No dijo, soy maestro de la verdad. No dijo, soy cercano al autor de la verdad. No, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Entonces la verdad de Cristo no depende de la opinión de ningún ser humano. No depende de la opinión de las personas. Se revela a quienes tienen un corazón dispuesto a reconocer que Él es la verdad, a reconocer la verdad. Entonces, la verdad no son palabras, no es una enseñanza, no es solo una idea. La verdad es una persona y es la persona de Jesús. Entonces, quiero hablar un poco más del tema de la verdad, enfocándome en Centurión. Centurión es un personaje que aparece en el Nuevo Testamento. Su nombre nos deja ver que él era oficial del ejército romano, el cual estaba encargado de dirigir una unidad militar llamada Cinturia. Se le dice Centurión porque en lo normal él era líder de un grupo de 100 hombres. No solo era líder, sino que también era un ejemplo para su grupo de personas que estaba liderando y también era un instructor. Entonces un centurión no solo era un guerrero, sino que también era alguien que preparaba a, a hombres a caminar en rectitud, a caminar en firmeza, a caminar lealmente y a caminar en la verdad, siguiendo órdenes.
Entonces, Centurión tenía las siguientes características. Él preparaba y lideraba hombres para que salieran a pelear en la batalla. Les enseñaba a mantener disciplina dentro de la unidad, pero más que hacerlo con palabras, lo hacía con el ejemplo. O sea, se sujetaba a la autoridad. Entrenaba a los soldados constantemente. Tomaba decisiones rápidas en situaciones de peligro y con su vida daba ejemplo. Él es el que siempre iba al frente. Por esta razón, Centurión tenía que ser valiente, experimentado en lo que estaba haciendo y obediente a sus superiores. Fíjese que para Centurión modelar ejemplo, él recibía instrucciones de alguien que estaba en un mando más alto que él, pero él personalmente no tenía un encuentro con el emperador romano. Entonces él recibía instrucciones de terceras personas y las obedecía. No necesitaba ver al emperador en persona para obedecer. Entonces él era un ejemplo de obediencia. Entonces cuando en Efesios nos está diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, nos está diciendo, ponte el cinto de la verdad. Entonces la verdad es mucho más que no mentir. La verdad es vivir alineados con lo que Dios dice en su palabra. Y esa alineación, esa alianza que se hace con la palabra, te hace mantenerte firme. Por eso dice, ciñete los lomos para que estés firme. ¿En qué quiere la palabra que estés firme? En tu fidelidad, en tu lealtad, en los principios de la palabra, en amor, en valentía, en coraje, en pasión. Entonces, cuando nos dice Efesios 6:14 que nos ciñamos los lomos, significa siempre estar preparados, estar listos para actuar, remover toda distracción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no se ceñían los lomos, centurión, podía el, el resto del vestuario convertirse en un estorbo. La coraza estuviera suelta y se convertiría en un estorbo a la hora de tener que tomar decisiones, reaccionar y pelear, defenderse. La vestidura de la cintura para abajo se convertiría en algo desafiante para caminar. Aún no pudiera guardarse la espada si el cinto no estuviera bien puesto. Entonces, ceñirte de la verdad es quitar toda distracción, quitar todo lo que te va a impedir avanzar, quitar todo lo que te va a impedir estar firme, quitar todo lo que te va a prevenir no ser efectivo, no estar al 100 para tomar decisiones. Entonces, recordemos que la verdad es más de no decir mentiras, es vivir alineados. Entonces, cuando estás alineado a la palabra de Dios, puedes discernir qué es lo que se está convirtiendo en una distracción. Y eso es bien importante. Necesitamos discernir lo que es una potente distracción y removerla. Amén. Entonces, avancemos. ¿Qué era el cinturón del soldado romano? Bueno, el cinturón del soldado romano mantenía las piezas de la armadura juntas, sujetaba la túnica para que le facilitara correr, moverse. Entonces muchas veces en lo espiritual queremos avanzar a otra dimensión, queremos crecer espiritualmente, queremos ver más fruto en nuestra vida y a veces entramos en frustraciones porque precisamente no estamos viendo un crecimiento espiritual y eso nos puede ocasionar frustración. Pero tenemos que evaluar y decir, bueno, ¿en verdad he removido de mi vida las distracciones? ¿Verdad? Entonces, si hay distracciones, hay que removerlas. El cinturón también sostenía la espada para que fuera un buen gladiador y en ocasiones también le ayudaba a sostener otras herramientas. También le ayudaba a distribuir el peso de la armadura y también le ayudaba a que se identificara como
un siervo que estaba bajo autoridad. Entonces, si no había cinturón, la armadura quedaba inestable, la espada no tenía dónde colgarse, por lo tanto no estaba lista para usarse y el soldado perdía movilidad y preparación. Entonces, ceñirte los lomos es bastante importante. Espiritualmente, el cinturón representa la vida del creyente. Por eso Pablo compara la vida del creyente con ceñirse de la verdad, ¿verdad? Así como en Centurión se sostenía toda la armadura externa, la verdad sostiene toda la vida espiritual del cristiano. ¿Por qué? Porque te ayuda a mantener tus convicciones firmes. Dios me habló y Dios no miente. Esa es una convicción. Dios me habló, Él no miente y Él lo va a hacer. Nos prepara para actuar correctamente. A veces tomamos decisiones que nos apartan de la voluntad de Dios porque actuamos incorrectamente. Nos enojamos y somos explosivos, nos irritamos y somos explosivos, no sabemos tomar decisiones con sabiduría y después vivimos lamentándonos de lo que salió mal. Entonces, ceñirte los lomos con la verdad evita que el engaño te quite la visión, que el engaño te haga caer. Por eso es importante vestirnos de la verdad. Entonces, el centurión de Capernaum entendía que ceñirte con la verdad era estar bajo autoridad, porque de nada le serviría conocer lo que estaba diciendo el emperador si cuando le llegaba la orden no la obedecía. Todo líder militar o todo aquel que está bajo la autoridad de un militar sabe bien que si se revela a una orden hay consecuencias, ¿verdad? Hemos escuchado que los ponían en celdas para castigarlos o los golpeaban o los dejaban sin comer o les quitaban su salario o de ser un alto rango los ponían en el rango más bajo. Hay consecuencias para un soldado romano cuando no se sujeta a la autoridad. Entonces, sabía Pablo que esto, por eso decía que esto era importante y vital para el cristiano, porque la verdad tiene efecto cuando se pone en práctica. La verdad hace su trabajo de liberación, de restauración, de levantarnos cuando se le obedece. Y para obedecerla hay que estar bajo la autoridad de esa palabra. Y Centurión entendía esto. Y lo repito, él no veía al emperador romano, pero se sujetaba, se alineaba a, a la palabra que se le había enviado. Amén. Bien, avancemos. Entonces, con esto en mente, que la verdad sostiene la vida del creyente. ¿Por qué? Porque te sujetas a la palabra de Dios. Entonces, mira lo que nos enseña la Biblia acerca de este centurión. Si usted ya ha leído esta porción, recordará que centurión tenía un siervo enfermo y sale a encontrarse con Jesús porque él ya había escuchado la fama de Jesús. Él ya había escuchado que sanaba enfermos, que los ciegos veían, los cojos andaban. Él ya había escuchado que los mudos hablaban, que las personas estaban siendo libres de espíritus endemoniados. Entonces sale a buscar a Jesús. Entonces le dice, Señor, yo tengo un siervo que está enfermo. ¿Puedes venir a orar por él para que él quede sano? Entonces, a responderle Jesús iba cuando Centurión se detiene y dice, no, déjame parafrasear mejor lo que he dicho. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto está en Mateo, eso está en Lucas 7, 1 al 10. Y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero sé algo.
Tú eres un hombre que está bajo autoridad. Yo soy un hombre que está bajo autoridad. Entonces entendí algo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús respondió, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Misma historia en Mateo 8:10 dice lo siguiente, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, cuando crees a algo, lo obedeces. Por ejemplo, si te dicen, mira, si te tomas una pastilla todos los días que se llama GLP, GLP-1, en 30 días vas a perder 10 libras. Tú crees en esa palabra y te tomas la pastilla GLP. ¿Por qué? Porque ya te dijeron que con esa pastilla vas a perder peso. Entonces le crees. Bueno, Centurión hizo lo mismo. Yo sé que no tienes que ir a mi casa. Solo di la palabra y mi criado va a quedar sano. Eso está impresionante. Eso está impresionante entenderlo. No necesito que vayas hasta mi casa. Ya entendí que en las palabras que salen de tu boca hay poder. Entonces Jesús le dice, no he hallado tanta fe en ningún otro lado. Entonces no era solo decir que el centurión creía, sino que tenía la certeza de que Jesús era la verdad, de que Jesús cambiaba la realidad de una persona, de que Jesús no tenía que estar cuerpo presente para dar la palabra de sanidad, de que Jesús era la respuesta. Es impresionante. Entonces, lo mismo se nos ha dado a nosotros. Se nos ha dado la palabra de verdad que liberta, la palabra de verdad que sana, la palabra de verdad que transforma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creerla. Creerla no es decir, yo creo eso y guardarla en el bolso y ponerla en el costal del olvido. No decir, yo creo, pero no actúo de acuerdo a esa palabra. Porque escuchaba el testimonio de una mujer que decía que ella era estéril y en su iglesia había otro grupo de mujeres que ya eran estériles. Y estas mujeres creyeron en la palabra y dieron a luz su bebé y ella todavía estaba esperando que la palabra hiciera efecto. Se va a la casa triste, derrama su corazón en la presencia de Dios y llora y dice, ya todas ellas ya tienen su bebé, pero yo todavía no. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces le habla el Señor a su corazón y le dijo, cree en la palabra. Entonces ella dice, pero ¿cómo creo? ¿Cómo activo esta palabra? ¿Cómo la dimensiono? ¿Qué hago con esta palabra? Porque yo ya creí. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Entonces, yo quiero creer que inspirada por Dios o la convicción de que había creído en la palabra la llevó a actuar. Y entonces toma la decisión y fue y arregló su casa. Empezó a hacer el espacio donde iba a vivir ese bebé. Quitó cosas que no necesitaban, pusieron una cuna, empezaron a adornar el espacio, a comprar ropa de bebé, a buscar nombres para el bebé, empezaron a verse como padres. Todo lo que no era, lo estaban tratando como que ya es. Todo lo que no era, lo estaban tratando como lo que ya es. Y empezaron a actuar. Y ella empezaba a hablarle a su vientre, le decía, ay, mi bebé, cómo ansío ya tenerte entre mis brazos, cómo anhelo ya escucharte llorar y reír y verte crecer y disfrutarte, cómo anhelo ya que seas parte de mi vida y tenerte aquí en mis brazos. Y aunque no te veo todavía en mis brazos, te bendigo en mi vientre. Y ella empezaba a bendecir su vientre y empezaba a bendecir su vientre, creyendo en que iba a dar a luz. Y esto es maravilloso, porque cuando fue a checarse, ya estaba embarazada. Entonces se dice, yo tuve que accionar para que la palabra tuviera peso. Y eso es maravilloso entenderlo, porque
La autoridad se ejerce mediante la palabra. Entonces, no era necesario que el emperador estuviera presente para el centurión obedecer las palabras de el emperador. Y tampoco es necesario que veas a Jesús en persona para que creas que su palabra es verdad y es real, que te baste solo su orden. Por eso Efesios dice, cíñete los lomos con el cinturón de la verdad para que estés firme. Entonces, cuando algo quiera afectar tu vida y afectar tu realidad, háblale con la palabra para que se alinee a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, mira, Centurión tuvo una fe, o sea, tuvo una obediencia a la palabra. Él no creyó porque vio un milagro. Él creyó antes de ver el milagro. Él no pidió una señal. Él ya sabía que la palabra era suficiente. No pidió que Jesús fuera en persona a tocar el siervo. Él ya sabía que la palabra era suficiente. Entonces solo creyó en la palabra de Cristo y la palabra sanó a su siervo. Entonces en Mateo 8:10 dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea, gente dispuesta a obedecer la palabra. Mira lo que dice Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Miren la misma enseñanza en Marcos 11:22 al 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, si la fe es pequeña como el grano de mostaza, no importa, ahí está la fe. Tened fe en Dios. Y Santiago dice que si alguien se acerca a Dios para pedirle, se acerque creyendo que Dios es real y que Dios renumera a los que en él confían. Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y Mateo dice, nada será imposible. Entonces, háblale a la montaña con fe, montaña representando el problema, montaña representando la dificultad, montaña representando lo difícil, lo imposible humanamente, pero posible para Dios. Háblale y dile que se quite, que se mueva, que se haga a un lado y será hecho. Entonces, cree en la palabra. No es cuánto poder tú tienes, porque el poder no viene de ti. No emana de ti el poder, emana de la palabra. El poder emana de la palabra. El poder está emanando de lo que Dios ya dijo. Entonces Dios a través de Mateo nos está diciendo, quiero enseñarte algo. Créele a mi palabra y háblala. Créele a mi palabra y úsala para derribar y también para construir. Úsala para deshacer las artimañas del mal y para que pregones mi reino. Cree en la palabra y nada será imposible. Entonces, para que las cosas sucedan al comando de mi voz, yo tengo que estar primero bajo autoridad. Obedece a Dios, ama su palabra, créele y ordénale a las circunstancias que cambien de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, para que las cosas sucedan al comando de tu voz, sujétate a la palabra. Y todo lo demás, Dios tiene el control. Porque el que hace lo imposible, posible, es Dios. Que tengas excelente día.